una de las empresas de fondeo más grandes e importantes de toda la industria a nivel mundial, me acaba de banear de forma fulminante, eliminando por completo una cuenta operativa con un saldo de más de 100.000 dólares. Y la razón detrás de esta drástica decisión te dejará con la boca abierta, porque no me han cerrado la cuenta por perder dinero o por romper alguna regla de gestión, sino por el simple hecho de ser demasiado rentable para el modelo de negocio que manejan las empresas de fondeo. Y no es un caso aislado, ni un error administrativo del sistema, sino una revelación directa del oscuro y multimillonario entramado corporativo que se esconde detrás de cada examen de fondeo que compras en internet. En este vídeo vas a descubrir con lujo de detalle la cruda realidad del sector. Entenderás los motivos exactos por los que decidieron congelar los fondos sin justificación real y verás de forma matemática por qué te van a hacer exactamente lo mismo a ti en el preciso momento en el que comience a ganar dinero de manera constante y sólida en sus plataformas. Quédate hasta el final porque te voy a enseñar una cuenta auditada ante notario con esta misma estrategia para que entiendas perfectamente por qué pasó. Te voy a revelar por qué me hicieron este bloqueo y te daré las herramientas clave para que puedas proteger tu capital antes de que sea demasiado tarde. Toda esta aventura comenzó una tarde en las oficinas de TheChain aquí en Dubai. Era el típico viernes por la tarde donde el ambiente, pues bueno, pues ya lo sabéis, se relaja un poco del estrés de toda la semana. Estuve charlando con algunos miembros del equipo en el office tomando un café, entre ellos Víctor. Algunos ya los conoceréis si habéis venido a visitarnos aquí en las oficinas. Víctor en concreto le ha puesto mucha ilusión, mucho trabajo duro y empeño al tema del fondeo. Diseñó su propio algoritmo con Strato, no con poca dedicación, y superó algunos challenges de fondeo. Entonces en ese momento, con esa ilusión, pues me propuso que me sacase alguna cuenta para que viese cómo funcionaba todo. Él había hecho ya algún retiro sin problemas y como experimento para aprender más sobre el mundo del fondeo y poder aportar más valor a vosotros, a la comunidad, pues dije, venga, me pongo a ello. Para que comprenda la gravedad de lo que te estoy contando, necesitas saber que yo no dependo económicamente de las empresas de fondeo para mantener mi estilo de vida, ni para financiar mis operaciones diarias, ya que mi trayectoria profesional en los mercados financieros comenzó hace ya más de 15 años con una cuenta pequeña de apenas 1.000 euros de capital propio. A lo largo de esta última década de formación profesional y experiencia real, no solo por trabajar como trader cuantitativo, sino como desarrollador y analista profesional, he demostrado en repetidas ocasiones la efectividad de mi operativa con mis algoritmos de trading. De hecho, te he traído hoy aquí un ejemplo muy interesante de resultado auditado ante notario. Aquí te los enseño de todas formas, te pondré zoom aquí ahora para que los veas en pantalla, donde vas a poder ver cómo llevé una cuenta de tan solo unos 3.000 euros a más de 27.000 en menos de 2 meses y en un momento preciso de extrema dificultad en el que el 95% de los traders, incluso la mayoría de las instituciones, estaban quebrando por todos los lados por el COVID-19. Fue un algoritmo que diseñé y vendí específicamente para este tipo de crashes de mercado radicales, estos cines negros donde nadie quiere operar. Por eso tuve que auditarlo ante notario para certificar sus resultados, porque fueron increíbles. Aunque de esto hace ya casi 6 años, lo guardo como un recuerdo a modo de victoria profesional, por así decirlo, porque fue una rentabilidad extraordinaria de más del 800% en un periodo extremadamente corto que evidentemente no se ha vuelto a repetir y que desde luego me hubiese gustado pues meter mucho más de esos 3.000 euros en esta cuenta. Lo que te quiero transmitir es que todo lo que te cuento es desde la experiencia profesional real de más de una década sufriendo los mercados. Tengo cuentas auditadas de hace años y años cuando ya era rentable y retiraba miles de euros con mi trading todos los meses. No te muestro resultados del último año o 2 años o de hace unos meses y mucho menos con historias de web de broker. Si he utilizado las cuentas de fondeo hoy en día es únicamente porque me pareció algo interesante como una herramienta estratégica complementaria que me permitiese incubar mis bots de trading en entornos de ejecución real sin arriesgar
mi propio capital principal. Ya sabéis que antes de llevar un bot a mi cuenta con capital real, capital propio, lo dejo unos meses siempre en incubación en cuenta demo para que los bots que tengo seleccionados como candidatos vayan demostrando resultados consistentemente antes de pasar a real. Estos bots que pongo en estas cuentas demo en el mercado real ya están muy depurados, por lo que suelen ser ya rentables todos, y me pareció pues buena idea el que en lugar de estar en una demo pues estuviesen en una cuenta de fondeo, y si podía ir generando algo por ahí pues también era genial, ¿no? Al fin y al cabo el trabajo era el mismo. Con esa filosofía de aprovechamiento de recursos constantes me puse a ello y construí una fuente de ingresos secundaria con el tema del fondeo. No es que tuviese en mente que esto iba a funcionar a largo plazo, de hecho soy totalmente realista, sé cómo funcionan las cosas, no me llevo a engaño, soy consciente de que las cuentas de fondeo son pan para hoy y hambre para mañana, pero sí que pensaba que algún retiro casual pues podría ir haciendo, ¿no? De hecho, por ejemplo, Víctor los ha hecho y otras personas que conozco también los han hecho. También es cierto que cabe mencionar que no conozco a nadie que haya hecho más de 2-3 retiros siendo rentable y que no le hayan cerrado la cuenta luego. Mi consistencia no se basa en corazonadas, sino en 3 pilares inquebrantables que he perfeccionado con los años. El primero es el rigor estadístico, que consiste en operar de forma puramente analítica y demostrable, evitando dejarse llevar por intuiciones o gurús de las redes sociales. Se basa en entender las ineficiencias del mercado y aplicar lógicas matemáticas y cuantitativas probadas a largo plazo. El segundo es la gestión paramétrica del riesgo, que implica básicamente que el riesgo se calcula matemáticamente por código antes de abrir cualquier posición. El objetivo no es buscar grandes pelotazos, sino limitar el drawdown, las pérdidas, para permitir que el interés compuesto funcione con el tiempo. Y el tercero es la automatización, que básicamente es la delegación de la ejecución a una máquina o un bot de trading para operar de forma impecable 24/7, eliminando por completo el factor humano y emocional como las dudas, el miedo, la fatiga, etc. Y es exactamente la aplicación milimétrica de estos 3 pilares lo que me llevó a una situación absurda como la que te voy a contar ahora. Como te decía, monté los algoritmos en la cuenta de fondeo que ya había adquirido. Había pasado los challenge y la tenía operativa. De hecho, pasar los challenge de fondeo no tiene gran misterio. De hecho, me hice un bot para pasar solo challenge de fondeo, que lo utilizo solo para eso. En otro vídeo te lo voy a compartir para que puedas utilizarlo. Así que si no estás suscrito al canal, suscríbete si te interesan las cuentas de fondeo, porque esto te va a interesar. Con todo esto estaba tratando las cuentas de fondeo con la misma seriedad matemática que aplico a mi capital privado, porque al final son bots que están en fase de incubación, pero que deben replicar una situación real, porque si van bien y superan esta fase, ya es la última y van a portfolio real. Los bots empezaron a hacer lo que tenían que hacer: ejecutar operaciones con precisión clínica, controlar el riesgo estrictamente al céntimo y acumular pequeñas ventajas estadísticas día tras día. El problema vino cuando esa consistencia se tradujo en números reales. En muy poco tiempo no solo pasé las evaluaciones casi sin darme cuenta, gracias al control del drawdown riguroso, sino que empecé a generar beneficio consistente en la cuenta operando materias primas, especialmente el petróleo, que ya sabéis cómo ha ido el mercado estos últimos meses con el conflicto bélico que hay en Irán. Literalmente la cuenta se duplicó en poco más de un mes. Sé que es una rentabilidad exagerada y difícil de creer, por eso antes os enseñaba la cuenta auditada ante notario con ese ejemplo concreto que es aún mayor, porque si no me creéis a mí, creer al notario y creer a los datos, para que veáis que situaciones así son posibles. Es cierto que no es lo habitual, pero puede darse en momentos críticos del mercado. Y ojo, inciso importante, que nos conocemos, que no quiero que nadie se lleve a engaño. Estas rentabilidades tan altas y en tan poco tiempo no son habituales y no deben ser el objetivo de nadie. Incluso yo, que las he hecho, soy incapaz de reproducirlas de forma consistente, porque están ligadas a eventos radicales del mercado como el COVID-19 o la guerra de Irán. De hecho, a día de hoy, si un bot me saca un 15-20% mensual de media, no me da quebraderos de cabeza en exceso y puedo seguir retirando todos los meses, ya voy a la oficina feliz todas las semanas. Quería dejarlo claro. Dicho esto, el bot continuó operando la cuenta sin echarle mucho caso, más allá de la supervisión evidentemente que hay que hacer de los algoritmos y ver que todo iba ok. Pero al llegar a duplicar la cuenta, decidí hacer un retiro
de todas las ganancias. Fue entonces cuando recibí el temido correo del departamento de compliance de la empresa de fondeo. No era un correo de felicitación por haber sido un trader rentable, era un correo solicitando una revisión manual y urgente de todas mis operativas. Me conecté a una videollamada con sus analistas de riesgo. Su actitud evidentemente no era la de alguien buscando entender una estrategia exitosa, sino la de auditores intentando encontrar un resquicio legal para anular mis beneficios. Y digo auditores por decir algo, porque he trabajado y trabajo con auditores de primer nivel y estos parecían empleados del departamento de atención al cliente más que otra cosa. O sea, directamente no sabían ni seguirme en la conversación cada vez que les rebatía algo. Rápidamente me di cuenta de que todo era un show para crear el argumento de por qué no iban a dejar que retirasen ni un solo céntimo. Empezaron a cuestionar por qué la ejecución de mis operaciones era tan precisa en milisegundos. Me preguntaban, casi exigiéndome que confesara qué tipo de arbitraje de latencia o técnica prohibida estaba utilizando para tener un win rate y tan inusualmente alto y estable, y sobre todo con un control de riesgo tan paramétrico que su sistema interno no lograba clasificar en los perfiles típicos de sus usuarios. Realmente no estaban ni están acostumbrados a que profesionales como yo entren en empresas de fondeo y realicen este tipo de ejecuciones, porque operamos con capital propio. Están acostumbrados al típico trader retail que no tiene mucho conocimiento de muchas cosas y que se ha hecho un cursillo o que ha trasteado un poco por YouTube, cree tener algo medio bueno y entra al challenge sin haber validado nada y sin saber aún muy bien qué va a hacer ni cómo va a hacerlo. Entonces estuve hablando con ellos, les expliqué con toda la paciencia del mundo que no había magia negra ni arbitraje, ni mucho menos abuso de mercado como llegaron a insinuar. Era simple y puro trading cuantitativo, automatizado y basado en los tres pilares que te acabo de contar. Las mismas lógicas robustas con las que años atrás logré este 800% auditado ante notario durante el COVID-19 que te he enseñado. Les demostré que mi gestión del riesgo era impecable y que las operaciones estaban dentro del mercado y ejecutadas correctamente. Querían que les enviase el código de los bots, a lo cual evidentemente me negué rotundamente. Importante, nunca le enviéis el código de vuestros algoritmos a ninguna empresa de fondeo o broker. Es lo peor que podrías hacer. Por tantos motivos que no me daría ni tiempo a decíroslo en 10 vídeos, pero te lo resumo en uno muy rápido, el más importante de todos. Si le das el código de tu algoritmo a una empresa de fondeo o un broker, les acabas de dar el código exacto para saber cómo funciona tu estrategia de trading y saltarte todos los stops una y otra vez con la volatilidad del mercado que ellos mismos crean. En fin, la llamada terminó con cierta frialdad y un ambiente un poco raro y denso. Me dijeron que revisarían mi caso y fin. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordarte que en la primera línea de la descripción tienes un enlace para unirte a mi comunidad privada de Skool totalmente gratuita. Dentro he creado una formación de 14 días totalmente gratis donde te enseño a crear tu primer bot y te comparto algunas de las estrategias que me han permitido ser rentable en la última década. Al unirte vas a tener acceso totalmente gratuito a un ecosistema de networking donde compartirás espacio con personas como tú que quieren avanzar y crecer, aparte de con ingenieros informáticos, matemáticos y traders profesionales que avanzan en tu misma dirección y que van a potenciar tu evolución técnica. Haz clic en el enlace de la descripción para unirte. Nos vemos dentro y ahora sí, seguimos con el vídeo. Como a las 24 horas, poco más de esa llamada, recibí la sentencia y ya estaba echada. Intenté acceder a mi panel de trading para ver el estado de la cuenta, a ver cómo estaba, la cual tenía ya más de $100.000 de beneficio y me encontré con un mensaje de error. No podía acceder. Revisé el correo y ahí estaba la notificación oficial en spam, en la basura, encima. Además, me costó hasta encontrarla. Mi cuenta había sido cancelada inmediatamente, bloqueado el acceso y los beneficios generados y pendientes de retiro incautados.
imputados. La excusa que me dieron por escrito fue lamentable. No alegaron que infringí ninguna de sus normas, no alegaron que superé el límite de pérdida diaria o máximo, no, nada de eso. Alegaron que cometí abuso de mercado. La excusa más barata y peor que te puede poner un broker, por desgracia, es la que de norma general más fácil es de colar. Para el que no sepa qué es el abuso del mercado, no os preocupéis porque os lo explico ahora mismo muy rápido. En el trading tradicional institucional se refiere a prácticas ilegales como el abuso o el uso de información privilegiada, el spoofing o aprovecharse de la latencia o retraso en los datos, pues todo hecho evidentemente para ganar una ventaja frente al propio broker. Pero yo evidentemente no hice absolutamente nada de eso. Mis algoritmos ejecutan operaciones que pueden durar horas o días basándose en estadística, no en aprovecharse de milisegundos de un servidor del broker a otro del mismo broker. Aún así, se ampararon en una cláusula abstracta de sus términos y condiciones, alegando que mi operativa no se ajustaba a los parámetros de un trader retail convencional y que mi estilo de ejecución generaba un desequilibrio injustificado en su entorno de simulación. Evidentemente, nada de esto era cierto, y traducido al español normal para que nos entendamos todos. Como aplico los tres pilares de trading cuantitativo, mis algoritmos no cometen errores emocionales, calculan el riesgo de forma matemática y, por tanto, gano dinero de forma demasiado constante para una empresa de fondeo cuyo negocio es que tú pierdas, no que retires. Es decir, quieren que pierda la cuenta de fondeo y que vuelvas a comprar otro challenge. Y aquí es donde radica el verdadero problema del sector de las cuentas de fondeo, y por lo que te decía que estas empresas son pan para hoy y hambre para mañana. Primer punto que debes entender aquí: en este mismo broker ejecuté una operativa similar, incluso muchísimo más agresiva y precisa, que me dio un 800% de rentabilidad en 2 meses y tuve cero problemas para retirar todo mi dinero. En la empresa de fondeo doblo una cuenta solo al 100% de rentabilidad y me traban y me tildan de todo bloqueándome el acceso. Para entender por qué una empresa de fondeo te castiga así, te castiga por hacer bien tu trabajo, tienes que entender cómo ganan dinero realmente. Y el trading algorítmico, operando basándose en datos y no en opiniones, es su peor pesadilla. Quieren traders emocionales, no profesionales. La inmensa mayoría de estas empresas operan bajo un modelo agresivo. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que no envían tus operativas al mercado real. Tú estás operando en una simulación, en una cuenta demo con dinero falso, chapas de Coca-Cola. No es dinero real. Y la empresa te paga la ganancia de su propio bolsillo, si es que consigues ser rentable. Por ello, su verdadero negocio no es que tú seas rentable. Su flujo de caja real proviene de vender masivamente pruebas de evaluación o challenge, con reglas estrictas o incluso absurdas, como límites de pérdida diaria muy ajustados o límites de tiempo que están estadísticamente diseñadas para que el 90-95% de los traders manuales suspendan, guiados por sus sesgos cognitivos. De hecho, este año os haré un documental cuando estemos en la Forex Expo de Dubai 2026, el evento de trading más grande del mundo, para que entendáis esto directamente de la propia boca de las mayores empresas de fondeo, que el año pasado tuvimos la oportunidad de coincidir con algunas de ellas e incluso nos ofrecieron montar un broker de fondeo y nos explicaron al detalle cómo funciona todo, por lo que te hablo desde el conocimiento total. Pero lo importante, ¿qué pasa aquí cuando entra un portfolio algorítmico diseñado por un analista profesional, con reglas de regresión a la media testadas y una gestión de riesgo paramétrica inquebrantable? Sencillamente rompemos su estadística, nos convertimos en un agujero negro en sus balances. Como no envían nuestras operaciones al mercado, cada dólar que el bot ganó operando la volatilidad del petróleo era un dólar que salía directamente del dinero recaudado de los usuarios que compraban y suspendían los challenges. Les salía infinitamente más barato inventarse que mi operativa no era de un trader convencional y había hecho algo raro y banearme, que pagarme los retiros de un sistema matemático al que
no podían vencer. Básicamente, yo para el broker de fondeo era como una gotera en el tejado de la casa que tenían que tapar. Mis algoritmos simplemente optimizan el edge, es decir, la ventaja matemática en miles de operaciones. Registran con datos cuando una probabilidad de reversión o continuación aumenta drásticamente y autorizan la ejecución. No hay trampa, solo matemáticas que ellos no quieren que uses. Para que veáis que no hay magia negra, quiero mostrarte exactamente lo que estaba haciendo el sistema que tanto asustó a su supuesto departamento de compliance. Aquí tenéis los resultados de este tipo de lógicas algorítmicas ejecutándose sobre el mercado del petróleo. Aquí se registran todos los trades sin trampa ni cartón. Y fijaos en el drawdown máximo. Está controlado al milímetro por código. El algoritmo asume pequeñas pérdidas cuando la varianza estadística es negativa, pero corta rápido y deja correr los beneficios cuando captura esos movimientos fuertes, como pasó con las materias primas en estas semanas atrás. Esto es la realidad del trading cuantitativo en este tipo de situaciones de mercado. No toqueteamos, no nos asustamos con una vela roja y no intervenimos manualmente. Simplemente dejamos que la estadística de un sistema validado, como os he enseñado antes con la auditoría del COVID-19, haga su trabajo semana tras semana, mes tras mes y año tras año. Y esta gráfica de equidad ascendente y controlada es exactamente lo que el modelo de negocio de una empresa de fondeo no puede permitirse pagar a largo plazo. Mi objetivo al contaros esta experiencia no es llorar por una cuenta de fondeo bloqueada. La verdad es que me da exactamente igual la cuenta de fondeo. No es más que una cuenta demo, nunca ha sido real. De hecho, ni he recurrido el email. No pierdo tiempo en dinero de Monopoly. Como os dije al principio, mi estilo de vida se basa en mi capital propio, el cual empecé apenas con 1000 euros hace más de 15 años y a base de trabajo duro y disciplina logré escalar por encima de las 7 cifras. En definitiva, os cuento esto porque no quiero que necesitéis someteros a la presión y a las reglas absurdas y abusivas de las empresas de fondeo, que ahora ya sabéis que cuando ganéis dinero de verdad os van a cerrar la cuenta. Si eres rentable de verdad, tarde o temprano te chocarás contra este muro de cristal. A no ser que seas un influencer de trading que vive de referenciar usuarios a estas empresas, en cuyo caso, lejos de cerrarte la cuenta, nunca te la van a cerrar, evidentemente, e incluso te van a simular las ganancias y retiros para que tú sigas llevándole usuarios sin escrúpulos. Decidir emprender el camino de ser totalmente independiente no es fácil, y cuando se tienen 4 duros como tenía yo en aquel momento en el que tomé la decisión, puede parecer hasta absurdo e imposible. Pero recuerda siempre que el verdadero objetivo debe ser crear y escalar tu propio capital, tuyo al 100%, porque si no es tuyo al 100% no tienes nada, estás construyendo castillos en el aire. A lo largo de los años he comprobado que el 90% de los traders manuales pierden porque son humanos y su entorno no les favorece. Tienen miedo, avaricia y dudas. La forma más lógica de eliminar el factor humano, protegerte de estos bloqueos corporativos y escalar tu dinero real es cuantificar tu operativa y aplicar los 3 pilares. Entiendo que la barrera de entrada al trading algorítmico cuantitativo parece alta y que asusta ver código y métricas, pero si de verdad quieres ser rentable, profesionalizarte y tratar esto como un negocio serio para toda la vida, sinceramente en algún momento tienes que tomar la decisión firme de aprender bien de verdad, dejar de adivinar y construir tu propia infraestructura. Si no quieres ser la liquidez de estas empresas y quieres empezar a construir tu propio capital basándote en ventajas estadísticas probadas, tienes el enlace a mi comunidad gratuita de Skool en el primer comentario fijado y en la descripción. Allí tienes formación 100% gratis donde te enseño las bases del trading cuantitativo y cómo la inteligencia artificial te puede ayudar a crear tus primeros bots de trading sin saber programar. Pero sé lo que estás pensando: Ignacio, ya entiendo que debo automatizar y aislarme de estas empresas, pero ¿qué estrategia utilizo y por dónde empiezo? A lo largo de mis más de 15 años de carrera profesional he desarrollado, programado y testado más de 10.000 algoritmos y sistemas de trading diferentes. La cruda realidad es que la inmensa mayoría no sirven para nada. Por eso he filtrado toda esa basura algorítmica y me he quedado exclusivamente con las
las únicas estrategias que realmente funcionan y son rentables a largo plazo. En el vídeo que te está apareciendo ahora mismo en pantalla, porque en él te comparto mi selección definitiva con las 100 mejores estrategias de trading rentables que he validado. No pierdas más el tiempo, haz clic en el vídeo y elige tu estrategia.